En la elección, en el tema de la elección de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Senado ha roto las propias reglas que había establecido para esta decisión, para esta elección. Le cuento, el 15 de noviembre se debe de elegir a la nueva presidenta. Digo presidenta porque al final se estableció un mecanismo, un proceso de selección en el que quedarían las mejor calificadas, los mejores calificados entre los tres. Se haría una terna y serán entre los tres mejores, de ahí saldría. Resulta que de cualquier manera la terna al final eran puras mujeres. ¿Por qué digo al final? Ahora le explico. Porque resulta que las tres mejor calificadas no quedaron. Quedaron la primera y la tercera, que eran efectivamente las mejor calificadas, pero metieron de manera lo más sui generis y discrecional terrible posible a la señora Rosario Piedra. ¿Quién es Rosario Piedra? La actual presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ella, en la evaluación, en la selección que se hizo, en la presentación, en las comparecencias, para decirlo de alguna manera, fue la que quedó en último lugar junto con otros tres participantes. Entonces ella sacó un solo punto. Y quienes quedaron en los tres primeros lugares eran, pues naturalmente, en función de las reglas establecidas en consenso en el Senado, quienes deberían de estar en la terna para el 15 de noviembre, entre ellas tres, decidir en función de sus capacidades y también de cómo vería cada uno de los participantes del Senado, senadoras, senadores, quién sería la persona indicada para que encabezara de nuevo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos los próximos 5 años. ¿Cuál fue la razón por la cual metieron a Rosario Piedra? Pues que la quieren meter a fuerza, ¿no? Que es alguien que no importó la evaluación, el propio Senado rompe sus reglas y la mete, y las explicaciones que se dan son realmente menores, como por ejemplo, es un asunto político, es un asunto de mayorías, es un asunto de consensos. No hay consenso alguno. O sea, las tres mejor calificadas ahí estaban y esas son las que se debieron quedar. Fíjese lo que son las cosas. Quitaron a la que está en segundo lugar, que se llama Tania Ramírez. Y la quitaron y uno dice, bueno, ¿por qué no quitaron al tercer lugar, no? O al primer lugar. Quitaron al segundo lugar bajo el criterio que se les vino por delante. Déjeme decirle que el asunto es de enorme relevancia, porque en la medida en que se diseña un proceso, uno, junto con el proceso, está también la importancia que le concede, no solamente al respeto de las reglas del proceso, sino a aquello que está en discusión, aquello que está debate. Era importantísimo y sigue siendo importantísima la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero la Comisión, en este sentido, en la forma en que están manoseando el proceso, sacando la terna, hay algo que no se puede soslayar. Al hacerlo, están también menospreciando el valor mismo que tiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Miren, hubo muchos rumores, incluso de que podría desaparecer o podría ser un apéndice más del gobierno, que esto sería un error gravísimo, como están haciendo con los institutos autónomos, los cuales esta misma semana van a desaparecer. Usted imagínese que el gobierno se ve a sí mismo en su espejo, y en ese espejo que se ve va a decir qué se puede investigar y qué no se puede investigar respecto a los asuntos que tienen que ver con el gobierno en cuanto al manejo de los diferentes temas que tiene el gobierno, como lo hacía el INAI. Los ciudadanos quieren información, van al INAI, la buscan, el INAI responde y obliga a quien debe de tener esa información a darla a conocer, y si no lo hace, esa instancia está en falta. ¿Qué es lo que pasa con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Es la gran instancia que tiene el país para la defensa de los derechos humanos de las y los mexicanos. Es esa instancia en donde el gobierno se ve obligado a responder y a favorecer el respeto y la obligatoriedad que tiene que sea garante de los derechos humanos. Lo que pasa con esta decisión es que se politizó el asunto de manera muy brutal. No crea que me asusta lo de la politización, porque así funcionamos en la vida. La política está en todos lados. Pero el asunto está en que reglas que habían establecido para designar a la persona que tuviera las mejores calificaciones, de las personas que tuvieran las mejores calificaciones, y dentro de esa terna, de esas tres, elegir a la presidenta, pues la rompieron de manera muy brutal, bajo criterios discrecionales que hasta sorprende las expresiones y la narrativa que han creado respecto a ello. Al final, el 15 de noviembre sabremos. Están en tiempo de quitar a Rosario Piedra. No lo digo en contra de ella, sino lo digo en función de que estén las mejores calificadas y las que tuvieron mejor capacidad para entender de qué se trata este tema de los derechos humanos, y sobre todo tomando en cuenta la muy irregular y por momentos desasiada gestión de Rosario Piedra a lo largo de estos 5 años al frente de la Comisión.